Muy bien, muchachos, gracias por reconectarse. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Vamos a seguir hablando de este tema, esta parte de la electricidad que se llama precisamente electrostática, que es lo que vamos a ver primero en este curso. Después vamos a ver la otra parte de la electricidad también, llamada electrodinámica, pero en estos primeros días nos vamos a centrar en una parte de la electricidad que se llama electrostática. Aquí podemos ver en las imágenes, muchachos, algunos ejemplos de esta electricidad. Básicamente en las tres imágenes de arriba podemos ver pues, los efectos de un rayo, de un relámpago, que es una manifestación muy clara pues de lo que es esta electricidad. Aunque en este momento la electricidad ya está retratado en el momento en que está en movimiento, pues por principio de cuentas se trata de una acumulación de energía en forma de cargas eléctricas hasta que se rompe cierto límite y entonces esas cargas eléctricas pues tratan de nivelarse y por eso existe esta descarga en forma de un rayo hacia la Tierra para tratar de equilibrar eléctricamente pues todos los materiales que están en esa área del espacio. Y bueno, aquí tenemos un foquito que se conecta a la toma corriente en la pared y vemos que enciende su filamento, produce luz, y entonces este es un ejemplo más bien de lo que llamamos la electricidad, la electrodinámica, la electricidad propiamente, lo que conocemos propiamente como electricidad, al poder transformar, en este caso, corriente eléctrica en iluminación, en luz, para efectos prácticos. Pero en esta parte, muchachos, nos vamos a interesar por la parte de la electricidad. Es una parte de la física que estudia pues, lo que tiene que ver con el movimiento de estos electrones. Vamos a estudiar precisamente la parte de la electrostática. Vamos a ver cómo está compuesta esta electricidad y vamos a ver precisamente este tema de la electrostática. Muchachos, ¿alguien les dice esta palabra de electrostática algo? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué significan? ¿Qué se imaginan a qué se refiere cuando hablamos de electrostática? Como en electricidad en reposo. Está en reposo, muy bien. Hablamos de electricidad estática, cuando hablamos algo de estático, quiere decir que es algo que está quieto, que no se mueve, aunque en realidad hay un movimiento, aunque sea mínimo, pero sí hay un movimiento, pero podemos considerar que hay estática y hay una falta de movimiento. Muy bien, gracias, Daniel. Vamos entonces a la siguiente lámina. Vamos a tratar de entender lo que nos dice esta lámina. Y aquí nos habla precisamente de lo que es la electricidad. En general nos dice que la electricidad es el efecto que, voy a completar esta lámina, me faltaron aquí algunos textos. Es el efecto que se produce, es el efecto que, vamos a irla completando, que se produce por el movimiento de electrones. Lo que vemos aquí en los átomos es el movimiento de electrones propiamente, pero solamente alrededor de su propio núcleo. Eso pues, es un movimiento normal y natural. Eso no es electricidad. Cuando vamos a ver más aquí abajo, dice que la electricidad es el efecto que se produce por el movimiento de electrones en una misma dirección. ¿Sí? Eso lo representamos como está aquí en esta flechita, es algún material o algún cuerpo que estos electrones tienen un movimiento simbolizado por esta flecha, y entonces sí podemos hablar de electricidad. Entonces estos átomos pues empiezan a permitir, y, influenciándolos de alguna manera, empiezan a permitir que sus electrones vayan moviéndose de átomo en átomo en una misma dirección. Y entonces es cuando tenemos o podemos hablar de electricidad. Pero bueno, esta electricidad, muchachos, se divide en dos partes. Una parte que es la electrodinámica, que es la parte de la física que estudia precisamente las cargas en movimiento continuo.
quede completa la idea. Es parte de la física que estudia, no por las letras, pero este trabajo escribí con el ratón, que estudia las cargas eléctricas en movimiento continuo. Y al decir movimiento continuo se refiere a esto mismo que decíamos acá, el movimiento en una sola dirección. Aunque sabemos que siempre se están moviendo alrededor de su núcleo, cuando nosotros hacemos que estos electrones que están alrededor de los núcleos se muevan coordinadamente en una misma dirección, entonces tenemos electrodinámica. Movimiento continuo de electrones, cargas eléctricas, en una misma dirección. Y por otra parte tenemos la electrostática, esa parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Esto, parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Entonces, cuando tenemos un cuerpo como este cargado negativamente, decíamos que cuando tenemos aquí simbolizadas muchas cargas del mismo signo, damos la idea de que este cuerpo está cargado negativamente. Aquí no se están moviendo, simplemente están acumulados en este cuerpo más cargas negativas y por eso está cargada negativamente. Entonces aquí tenemos un cuerpo cargado electrostáticamente, o electrizado electrostáticamente, como lo vimos en las imágenes previas. Y bueno, muchachos, estas cargas eléctricas que están en este cuerpo, estas cargas eléctricas en reposo en este cuerpo, ejercen fuerzas, es decir, generan fuerzas con otros cuerpos, fuerzas que pueden ser de atracción o de repulsión, y de ahí se desprenden un par de leyes que se llaman las leyes de electrodinámica. Perdón, aquí hay un error, aquí debe decir electrostática. Electrostática. Y que están simbolizadas aquí en esas imágenes de abajo. La primera ley, muchachos, si vemos aquí la primera ley me dice que se cumple lo que está aquí simbolizado entre estas cargas. Muchachos, vean la imagen de la izquierda y díganme qué está pasando ahí. ¿Cómo podemos enunciar esto que está representado en esta carga, en este recuadro de la izquierda? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué simboliza eso? ¿Cómo podemos expresar eso? Que las cargas opuestas se atraen. Ajá. Cargas opuestas se atraen. ¿Y qué nos dice lo que está en la imagen del lado derecho de la segunda ley? Que las cargas iguales, ¿cómo se dice? Se repelen. Se repelen, muy bien. A lo mejor esto lo hemos visto, muchachos, con imanes, algo más cercano a que podemos experimentar, y hemos visto que cuando tratamos de acercar dos polos del mismo signo, dos polos que estén pintados del mismo color en los imanes, vemos que hay esa repulsión, y cuando vemos que son dos polos diferentes hay esa atracción. Pues es algo similar ocurre con las cargas eléctricas. Si tenemos dos cargas de signos contrarios, vamos a observar que los cuerpos que estén cargados de esta manera van a tender a atraerse. Ya sea cual sea la combinación de las cargas, siempre que las dos sean opuestas, va a haber una atracción. Y por el otro lado, si los cuerpos están cargados eléctricamente con el mismo signo, lo que va a haber es una repulsión, es decir, van a tratar de alejarse o de separarse, ya sea que los dos sean positivos o los dos sean negativos, pero van a ocurrir el mismo efecto. Entonces, efectivamente, esta primera ley la podemos enunciar de esa manera, que los cuerpos cargados eléctricamente con signo contrario se atraen, o las cargas eléctricas contrarias se atraen. Y la segunda ley, como que los cuerpos cargados eléctricamente con el mismo signo se repelen, los cuerpos o las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, es decir, van a tratar de separarse o de alejarse mutuamente. Entonces, esas son las dos leyes de la electrostática, que hay un error, electrostática, y que nos van a servir para pues, ir estudiando este fenómeno un poquito más adelante,
para poder determinar de qué tamaño son esas fuerzas, esa interacción entre estos cuerpos, ya sea que haya atracción o repulsión entre ellos. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios a este respecto. No, profe. ¿No? No, profe. Vale, vamos a... Voy a seguir con mi siguiente punto, porque pues ya vamos a entrar a esta parte de la física que nos interesa. Lo que tenemos aquí, muchachos, en esta imagen, es la representación de cargas eléctricas. Estas cargas, estas esferitas azules representan cargas positivas, la esferita roja representa cargas negativas. Y bueno, aquí podemos observar lo mismo que acabamos de decir allá antes. Vemos que las dos cargas azules de arriba, bueno, que están ahorita interactuando solamente las dos de arriba, vemos que esas dos cargas de alguna manera son positivas y lo que ocurre es que hay una repulsión entre ellas y entonces se generan fuerzas entre estas dos cargas. Aquí están simbolizadas estas fuerzas. Estas fuerzas son vectores, desde luego, porque tienen una cierta magnitud y tienen una cierta dirección. Por ejemplo, esta fuerza 1 pues está generada en dirección hacia la izquierda y esta fuerza 2 sobre esta carga 2 está generada hacia la derecha. Entonces vemos que aquí pues existen fuerzas que se generan debido a la interacción de estas dos cargas positivas. En el caso de las cargas desde abajo, esta carga azul Q1 del lado izquierdo y esta carga azul menos Q2 del lado derecho, pues vemos que nuevamente una es positiva, otra es negativa, se ejercen fuerzas, pero ahora son de atracción, es decir, la carga 2 va a tratar de acercarse a la carga 1 y la carga 1 va a tratar de acercarse a las 2, entonces se establecen ciertas fuerzas que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. En este caso la fuerza 1 sobre esta carga 1, pues se aplica esta dirección hacia la derecha como si estuviera acercándose a la carga 2. Y lo mismo ocurre en la carga 2. Aparece una fuerza 2 que tiene una dirección en dirección a una dirección en dirección a la carga 1 como si tratara de acercarse. Si lo hace, trata de acercarse a la carga 2. Y bueno, generalmente esto se presenta cuando las cargas están separadas a una cierta distancia, que simbolizamos con la letra R. Si esta distancia se hace muy grande, pues cada vez se hace más pequeña esta fuerza y esta interacción. Pero a medida que se acercan estas cargas, pues esto puede hacerse más intenso. Y entonces de ahí, de esta interacción entre las cargas, muchachos, se desprende precisamente una relación entre estas fuerzas. Si observamos aquí, esta ecuación me dice que esta fuerza 1, al ponerla entre las rayitas, quiere decir que es la magnitud de esta fuerza 1, es igual a la magnitud de esta fuerza 2. Y la podemos determinar por medio de esta expresión matemática. Ahorita la vamos a desglosar un poquito más. Pero esta expresión matemática que tenemos aquí, que está en función de una constante que está aquí, en este caso índice, estas cargas, o la magnitud de estas cargas, por eso está entre estas rayitas, y el cuadrado de esta distancia, entonces eso nos va a permitir determinar qué tan intensas son estas fuerzas entre las dos cargas. Y eso precisamente es lo que llamamos la ley de Coulomb. Coulomb fue un científico que pues, se dedicó a experimentar con cuerpos cargados eléctricamente y después de muchos experimentos pudo llegar a establecer precisamente una ley, algo que se cumple siempre y de esa manera pudo establecer la fuerza que existe entre las cargas eléctricas. Esa ley lleva su nombre precisamente porque fue el que desarrolló el modelo matemático que responde en la interacción de dos cargas eléctricas en el espacio colocadas a una cierta distancia R y la fuerza que se produce debido a esas cargas. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Creo que no, profe. ¿No? Si hay, inmediatamente No. vamos a seguir analizando este punto que se llama la ley de Coulomb.
Entonces, esta ley de Coulomb, muchachos, aquí está, les queda su definición. Esta ley de Coulomb me dice que la fuerza de atracción o repulsión, voy a ir complementando también esta lámina, atracción o repulsión entre dos cargas puntuales. Es decir, dos cargas puntuales quiere decir que son dos cargas que se consideran concentradas en un punto. En este caso, cualquier cuerpo o material, independientemente de la forma que tenga, nosotros vamos a considerarlo como si fuera una carga puntual, es decir, como si fuera algo que tiene su carga concentrada en un punto, así sea una barra alargada, o sea una esfera, o sea un cubo, o sea lo que sea, vamos a considerar que es una carga puntual, es decir, que se encuentra concentrada en un punto. Entonces, esta ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, aquí tenemos esas cargas puntuales, las podemos simbolizar con una Q, un subíndice, y un circulito con un signo más o menos, y entonces las tenemos con un subíndice diferente para diferenciarlas, y nos dice que esa fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de las dos cargas, es decir, a qué tan grande sea la carga que tiene cada uno de estos cuerpos, es directamente proporcional. Si estos cuerpos están cargados eléctricamente más intensamente, entonces pues esta fuerza va a ser mayor. Si estos cuerpos están débilmente cargados eléctricamente, entonces la fuerza va a ser menor. Pues dice que es directamente proporcional al producto de estas cargas. Y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, estas cargas están colocadas en el espacio a una cierta distancia que simbolizamos con esta letra R. Y a medida que esta distancia aumenta o disminuye, pues va a ser inversamente proporcional a esta distancia que lo separe, más bien al cuadrado de esta distancia que lo separe. Si unimos todas estas ideas en una sola ecuación, pues tenemos aquí precisamente esta imagen del centro, debajo de este título de la ley del Coulomb, me dice que hay entre estas dos cargas positivas, simbolizadas como Q1, Q2, simbolizadas con estos circulitos con un signo positivo, que es que son cuerpos cargados eléctricamente de forma positiva, se ejerce una fuerza que está integrada, una fuerza que se expresa en newtons, como normalmente vamos a expresar la fuerza en el sistema internacional, en el sistema NKS, y esa fuerza la vamos a poder obtener si multiplicamos una constante de proporcionalidad que está explícita, que vale 9 por 10 a la 9, y estas son sus unidades, newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Eso es lo que vale esta letra K, es la constante de proporcionalidad que obtuvo el mismo señor Coulomb cuando experimentó múltiples ocasiones con algo como esto que está aquí simbolizado en esta imagen, muchachos. Esto que está aquí simbolizado se llama una balanza de torsión. Esta balanza de torsión permite que se pongan a interactuar cuerpos cargados eléctricamente, y dependiendo de qué tan cargados, qué tan intensamente cargados estén, pues van a lograr que esta parte central, con estas esferas rojas que está suspendida de un hilo, se mueva más o menos una cierta distancia de estas masas cargadas eléctricamente. Entonces, de ahí, de una serie de múltiples experimentos, el señor Coulomb pudo determinar que esta era la constante que debía aplicar para poder determinar cuánto vale la fuerza que se ejerce entre estos dos cuerpos cargados y pues que permanecen a una cierta distancia R, que se mide en metros, y que estos cuerpos cargados tienen una cierta carga eléctrica que se denomina en unidades coulombs, que son las unidades de carga eléctrica en el sistema internacional. Y desde luego la distancia expresada en metros, que también es la unidad de longitud en el sistema internacional, en el sistema MKS. Y de esta manera, muchachos, entonces puedo determinar la fuerza entre dos cargas eléctricas y conozco qué tan intensamente cargados están esos cuerpos,
¿Y a qué distancia están separados? Desde luego, si lo expreso en coulomb su carga, en metros su distancia de separación, y aplico esta constante con estas unidades, pues voy a obtener una fuerza expresada en newtons entre estos dos cuerpos cargados eléctricamente. Muchachos, de su tarea, si alguien ya lo hizo, si lo leyó por ahí, ¿cuánto vale la carga de un electrón? Aquí es lo que está simbolizado en este punto. La carga de un electrón, ¿alguien sabe? En coulombs. Muchachos. No, profe. Te la Es dejo, profe. 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien, gracias. ¿Quién fue? Brenda. Ok, Brenda, gracias. 1.6, vamos a dejarlo así más cortito. 1.6 por 10 a la menos 19, ese es el valor que vamos a utilizar como la carga de un electrón. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso es la carga que tiene un electrón. Uno solito de los electrones, una de esas partículas pequeñitas dentro de un átomo, tiene esta carga eléctrica. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, el coulomb es una carga, es una unidad muy grande para hacer un coulomb. Pues hay que juntar millones o trillones de electrones para poder hacer un coulomb. Entonces, generalmente vamos a expresar las cargas eléctricas en submúltiplos de la unidad que es el coulomb. Por ejemplo, aquí tenemos, muchachos, una unidad que se llama un microcoulomb, perdón, milicoulomb. Esta M minúscula significa mili, precedida a la C dice que esto es un milicoulomb, y la equivalencia de esta unidad es que esto es 1 por 10 a la menos 3 coulombs, es decir, es tanto como 0.001 coulomb. Eso es un milicoulomb, no mini, un milicoulomb. Y entonces, les digo, la unidad de coulomb es una unidad muy grande, por eso utilizamos múltiplos de esa unidad para representar las cargas eléctricas en los cuerpos o en partículas subatómicas, para poderlos operar adecuadamente. Muchachos, aquí tenemos otra sigla. ¿Alguien sabe cómo se llama este símbolo? ¿Lo que representa? ¿Cómo se llama para empezar? Se llama microcoulomb. Micro, bueno, si lo junto con los coulombs, microcoulombs, el puro simbolito significa micro, es una letra griega, desde luego. Es una letra griega que se llama mu, significa micro. Y bueno, ¿a cuánto equivale de forma similar a como está ahí arriba? ¿A uno qué? 1 por 10 a la menos 6. Muy bien, 1 por 10 a la menos 6. En este caso, 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Descarga eléctrica. Y eso quiere decir que tendría que escribir 0.00001, 5 ceros y un 1. Y eso sería esta cantidad de coulombs. Pero no lo hago porque sería inútil. Me es más fácil manejarlo de esta manera porque son números muy pequeños. Bien, el siguiente, muchachos, ¿qué significa esta N? Se llama nanocoulomb, ¿no? Nanocoulomb, no me acuerdo cómo se llama la letra, pero significa nano. Ajá, efectivamente, y esto es un nanocoulomb. Entonces, ¿cuánto equivale un nanocoulomb? ¿A qué será igual? 1 por 10 a la qué? 1 por 10 a la menos 9. Muy bien, gracias. 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces, esa es la forma en que vamos a interpretar un nanocoulomb. Y finalmente aquí, muchachos, esta que parece una P, es una letra Rho. ¿Cómo se llama? Pico. Pico. Muy bien, ¿y cómo la interpretamos? 1 1 por por 10 a la 10 a menos la 12. menos 12. Muy bien, gracias. 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Entonces, esta es la forma en que normalmente vamos a utilizar para expresar las cargas eléctricas en cuerpos, porque les digo que la unidad coulombs es una unidad muy grande, y las cargas que pueden adquirir los cuerpos generalmente son de estos órdenes, del orden de los milis, de los micros, de los nanos o de los picocoulombs. O sea, son cargas muy pequeñas con respecto a la unidad, pero que pueden generar grandes fuerzas entre ellas, pues, debido a esta expresión de la ley de Coulomb.
Muchachos, ahí hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. ¿No? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Sí. Gracias. Bien, nos quedan algunos minutos de esta sesión. Vamos a aprovechar. Voy a dejar de compartir momentáneamente esto. Entonces, ahorita seguimos, muchachos, permítanme. Pero antes de que se me pase, vamos a continuar. Vamos a registrar de una vez sus participaciones para que se animen a participar. ¿Dónde estamos? Y para que no nos agarren las carreras al final. Bien, muchachos, quiero que me digan quién ha estado participando en esta sesión. Nombre y apellido. Brenda Ruiz. Brenda. Brenda. ¿Más? Daniel Hernández. Gabriel. Daniel Hernández. Daniel Hernández. ¿Serás este? No veo todo. Profesor, Eu. yo tengo todavía dudas para unirme a ese del Class Dojo. Todavía no les mando. Ahorita cuando termine la sesión les mando el link para que se unan. Gracias. Sí, dame oportunidad. Lo acabo de generar hace un ratito. Entonces, ahorita que termine la sesión les mando el link y ahí se unen, por favor. Ya para que vayan viendo. ¿Quién más, muchachos, antes de que se... Yo, Denise Luna. Denise. Denise, por favor. Denise, ok, Denise. ¿Alguien más, muchachos? Yo, Daniela Martínez. Daniela, ok. Daniela. ¿Más? Muchachos, ¿quién más participó? Díganme. Por ahí vi, Brenda ya se registró. Xochitl ya la registramos. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie más? Sin miedo, sin pena. Si ya participaron, que era lo más difícil. Ahora nada más es registrarlo. ¿Y no hay más, muchachos? Este que yo les pregunté. Vale, muchachos, voy a continuar entonces. Vamos a tomar estos últimos minutos. Vamos a empezar a revisar esta ley de Coulomb para ver cómo la podemos aplicar para la determinación de la fuerza entre dos cuerpos cargados eléctricamente. Vamos a hacerlo. Perdón, ¿sí están viendo mi presentación? Sí. Okay. Sí, profe. Vale, entonces ahí está. Hace rato vimos el desglose de lo que era la ley de Coulomb. Aquí vamos a ver ya, empezar a ver un poquito su aplicación. Tenemos nuevamente esta ley de Coulomb, me dice que si tengo dos cuerpos cargados eléctricamente, un cuerpo llamado Q1 y un cuerpo llamado Q2, carga 1, carga 2, separados una cierta distancia que simbolizo generalmente con la letra R, entonces se va a establecer una fuerza entre ellos. Una fuerza, desde luego, una fuerza es un vector, una cantidad eléctrica, una cantidad física vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido. Está representada con estas flechas. Y entonces vamos a identificar, muchachos, por principio de cuentas, que estos dos cuerpos ¿qué está pasando entre ellos? ¿Hay una atracción o hay una repulsión? Repulsión, ¿no? Hay una repulsión, muy bien. Entonces debemos de ver que, de acuerdo con nos dice la ley de Coulomb, existe una fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, pero además existe una fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. La pregunta ahora, muchachos, ¿cómo son estas fuerzas? La que la 1 ejerce sobre la 2 y la que la 2 ejerce sobre la 1. ¿Cómo son en cuanto a magnitud de esas fuerzas? ¿Alguien sabe?
¿Alguna idea? Cualquiera es buena. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Es que no la escuché muy bien. Sí, la pregunta es, sabemos que existen fuerzas entre estas dos cargas eléctricas que son positivas las dos. Hay una fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 y hay una fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Podemos identificar dos fuerzas, una que se ejerce una sobre la otra. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud? ¿Cómo serán las magnitudes de cada una de esas fuerzas? ¿La que la carga 1 ejerce sobre la 2 o la que la carga 2 ejerce sobre la 1? ¿Cómo serán esas magnitudes? ¿Iguales? Igual, muy bien. Eso ya está aquí expresado, de hecho fue lo primero que vimos, aquí está expresado. La fuerza 1 entre las rayitas quiere decir que es la magnitud de la fuerza 1 es igual a la magnitud de la fuerza 2. Y aquí es la manera como las vamos a determinar utilizando la ley de Coulomb. Lo primero que debemos saber que son iguales, pero como sabemos que la fuerza, en este caso la fuerza eléctrica, que es lo que estamos calculando, es un vector, pues también tenemos que determinar en qué dirección se ejerce esa fuerza. Y para poder determinar la dirección en que se ejerce esa fuerza, pues lo que vamos a hacer, muchachos, es siempre vamos a unir las dos cargas que están interactuando con una línea imaginaria que las una. Una línea puede ser horizontal, vertical o tener cualquier inclinación que corresponda a la línea que une a las dos cargas, y ahí vamos a poder dibujar en esa dirección las fuerzas que las cargas ejercen entre ellas. Ya vimos aquí, dijimos que la magnitud es igual, eso es correcto. Pero la dirección no es la misma y a veces vamos a necesitar la dirección de esa fuerza. Más que a veces, muy comúnmente vamos a necesitar en qué dirección es la fuerza. Muchachos, yo pregunto, estas son dos cargas positivas, una frente a otra. Ya me dijeron que hay repulsión entre ellas. Vamos a suponer por un instante, muchachos, primero vamos a suponer que esta carga 1 está por ahí fija, está detenida, no hay manera de que se mueva. Y entonces cuando interactúa con esta carga 2, ejerce una fuerza sobre esta carga 2. Y como hay repulsión, muchachos, ¿hacia dónde estaría apuntando esta fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2? Para que se repelieran. ¿Alguna idea? Repito la pregunta, ¿hacia dónde estaría aplicando la fuerza o en qué dirección, digamos, estaría empujando la carga 1 a la carga 2 porque la quiere repeler? Si la carga 1 no se puede mover y la carga 2 sí tiene movimiento, ¿hacia dónde se movería? Hacia la carga 2. De nuevo la pregunta, la carga 1 está ahí detenida, está amarrada, no se puede mover. La carga 2 sí. ¿Hacia dónde aplicaría la fuerza la carga 1 sobre la carga 2 para tratar de repelerla, de alejarla de ella? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿A la izquierda? Bien, vamos a... A la derecha. Va de nuevo. Hay repulsión. Estas dos van a tratar de separarse. Vamos a suponer que esta primera, la Q1, no se puede mover, pero ejerce una cierta fuerza sobre esta Q2 para tratar de separarla. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que aplica la carga 1 a la carga 2 para separarla, para alejarla de la carga 1? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿no? Esta fuerza que aplica la carga 1 sobre la carga 2 estaría aquí en esta dirección. Para que se separara o para que fuera repelida, para que pudiéramos decir que está siendo repelida por la carga 1, tendríamos que esta sería la fuerza, vamos a escribirla así, esta sería la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, y así lo vamos a leer. Entonces esta es la dirección que tiene la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿No? Bueno, No, profe. vamos a suponer la otra. Ahora la que voy a fijar va a ser esta carga 2. Voy a suponer que esta carga 2 está detenida, está amarrada, está ahí. No hay manera de que se mueva, pero está interactuando con esta carga 1 que está a su izquierda. Y entonces las dos cargas son iguales y entonces hay una repulsión. Y entonces pregunto, si esta carga 2 está fija y esta carga 1 se puede mover, ¿hacia dónde aplicaría la fuerza o hacia dónde se movería la carga 1? Hacia Si es que la izquierda. la repele la carga 2 hacia la izquierda, ¿no? Entonces tendría que moverse en esta dirección como si la carga 1 le aplicara una fuerza
en esta dirección. Y entonces aquí podríamos determinar la dirección que tiene la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y bueno, eso es importante porque recordemos que la fuerza es un vector, tiene magnitud, tiene dirección y sentido. Bien, de esta manera, muchachos, siempre que tengamos un par de cargas, independientemente cuál sea su posición, si unimos las dos cargas con una línea imaginaria y después hacemos este análisis, podemos determinar qué dirección tiene cada una de las fuerzas. Ya vimos, repito, que la magnitud de estas fuerzas es la misma, pero lo que va a cambiar es su dirección. Y ya vimos que la magnitud la vamos a calcular con esta ley de Coulomb. Y su dirección ya la determinamos. Ahorita ya nada más resta precisamente aplicar la ley de Coulomb para encontrar esta magnitud de estas fuerzas 1 y fuerza 2, que nosotros nombramos aquí fuerza 1, 2, para decir que es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, o fuerza 2, 1, para decir que es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Lo que sigue es determinar la magnitud de esas fuerzas. Para eso voy a utilizar la ley de Coulomb que ya tengo aquí expresada, y la magnitud de esas fuerzas, voy a empezar con la fuerza 1, 2, esa es la magnitud. Si no pongo aquí la rayita, no es el vector, sino la magnitud. La voy a determinar usando la ley de Coulomb, multiplicando 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga 1, que no lo he puesto. Vamos a ponerlo, muchachos. Se va a acabar la sesión, muchachos. Les voy a pedir que nos reconectemos 10 minutitos solamente para terminar este ejercicio y no dejarlo aquí a medias. ¿Sale? Nos quedan 10 segundos. Vamos a ponerle valores a estas cargas Q1 y Q2. Voy a decir que esta vale 10 microcoulombs. Esta vale 5 microcoulombs. Nos reconectamos, muchachos, en 2 minutos, por favor, y continuamos con este ejercicio.